entremos en detalle con David Suárez Tamayo y con Juan Carlos Velázquez para que hablemos del nuevo Congreso. Este miércoles es 20, es el Día de la Independencia y se instala el nuevo Congreso. De hecho, hoy les estamos preguntando en las redes sociales como la percepción que ustedes tienen de ese nuevo Congreso, si les renueva la esperanza, si esto va a ser más de lo mismo, si tiene una credibilidad en que este Congreso podrá hacerlo un poco mejor respecto a los resultados que hemos tenido. Doctor David, bienvenido, buenos días, hombre, ¿cómo está? Nos alegra tenerlo entre nosotros otra vez. Buenos días, Felipe, Andrea, Paula, Juan. ¿Sí va a quedar en Bogotá o qué? Sí, tenía Juan Carlos, pero bueno, un gusto estar contigo. No Doctor pudimos Juan dejarlo por Carlos. allá, ni tampoco en Sevilla, no se ¿Cómo pudo. le va a usted, hombre, doctor Juan? Hombre Felipe, buenos días a los audiencias de la Antioquia, nuestra querida Andrea, Paula, David y Juan. Tratamos de dejar al señor Benjumea en Bogotá, en Sevilla, se hizo de todo, se giraron euros, dólares, al peso que fuera. Se le Aquí está. consignó. Esto aquí es amañador, Felipe. Mucho. Sí, mucho. Definitivamente, señores y compañeros del mes, amigos televidentes, creo que obligatoriamente si vamos a hablar del Congreso y del nuevo Congreso de la República, y siendo Consejo de Redacción el informativo de las mañanas más visto en Antioquia, obligadamente tenemos que partir de una coyuntura, lo que pasó con Humberto de la Calle y con Daniel Carvalho. El sábado se reúne el Verde Oxígeno a tomar decisiones, evalúan la situación, la carta enviada por estos congresistas electos, la definición de tener un rol de independientes en el Congreso, y eso como que ya llena la taza y deciden entonces expulsarlos. Juan, su punto de vista de esta situación de dos congresistas muy votados, muy importantes, muy representativos y necesarios para el Congreso, y hablo de ambos, pero especialmente de Humberto de la Calle, que inician sin partido, pero con su curul porque se la ganaron democráticamente el 13 de marzo. Déjeme ser pragmático, siguen vigentes y van a votar en el Congreso. Es decir, muy lindo, ojalá sigan el Partido Verde, pero no les importa de fondo eso, porque recordemos, la historia fue que en este país que es santanderista, el abogado es David, experto en eso, pero es santanderista es porque cumplimos las normas, y aquí las normas son muy complejas. Mire que Ingrid Betancourt en 4 meses desfiló por 5 alianzas, partidos, estuvo en contra, a favor, dio 100.000 vueltas, y la vuelta final fue que dijo, me quedé sola, me voy para Francia y quiero echar a Humberto de la Calle. De la Calle es un tipo más coherente. Como no sabe ese mecanismo de la política, cómo manejarlo y manipularlo, lo que hizo fue presentar su aspiración, logró la curul y dijo, yo me siento muy incómodo con lo que la señora del partido dice, yo no quiero hacer eso. Y como la ley le permitió moverse de alguna manera, yo creo que Humberto de la Calle y David Carvalho se liberaron, como lo dijeron, de una expresión como Ingrid Betancourt, que ha demostrado esta campaña, y siempre que es una señora muy compleja, que vive como en otro país y que definitivamente en la política de Colombia no ha encontrado el camino. David también es analista político. Al final, David, les fue mejor librarse del Verde Oxígeno, no, por las condiciones que el partido tiene. Es que yo lo que no entiendo es por qué llegaron ahí, es decir, yo creo Por que el tema del centro y las yo creo alianzas que y los Humberto de la Calle, un reconocimientos. tipo como Humberto de la Porque Calle. creyeron en Ingrid Betancourt. Es que en ese momento Ingrid era de la coalición Centro Esperanza. Sí, Tipo- claro. sí, pero un tipo como Humberto de la Calle, Ingrid no hizo sino hacer daños. Total. Ingrid dañó a Dinamitar el Fajardo, centro. Ingrid Total. dañó al centro, después terminó con de Rodolfo. No Y sabe. ahora está pidiendo oposición. ¿Y cuántos votos tenía Ingrid, hombre? 20.000. Pues no sé, realmente se hubiera ido Pero la hasta el pregunta aquí final. es Pero que- para Humberto de la Calle Exacto. y Daniel Carvalho, mejor sin Pues, ese pues, yugo, ¿o qué? mejor, ¿O qué claro. piensa usted? Pero podría perder la curul, porque así los amenazó también Ingrid Betancourt, que iba a reclamar la curul para el partido y que puede sacarlos a ellos de Ahí como dice congresistas. Juan Carlos, eso la norma les permite estar ahí 3 años y medio mínimo. Mientras tanto. Mínimo. Mientras se resuelve. Sí, o los mientras- estatutos del partido podrían decir Sí, lo eso contrario. empiezan a investigaciones, debido proceso, derecho de defensa, tutela va, tutela viene, pasa- la decisión, el recurso contra la decisión, la Ahí se tutela va el contra- periodo. Ahí Bueno, son los doctor 4 años. David, instalamos nuevo Congreso este miércoles. Le estamos preguntando a los televidentes si ve que este Congreso puede hacer mejor las cosas, si les renueva la esperanza algunos cambios, no drásticos, pero algunos, el ingreso, por ejemplo, de esos personajes de los cuales estamos hablando, o si definitivamente esto va a ser más de lo mismo porque el asunto es de estructura y nada va a cambiar y seguirá siendo esa corporación la más desprestigiada del país. ¿Usted que le renueva la esperanza o ve que los que quedaron ahí, de esto no va a pasar nada? Mire Felipe, frente a procedimientos, escándalos y formas, va a ser lo mismo. Pero a los colombianos hay que advertirles todo lo que hace un Congreso. Es que en Congreso nos puede reformar la Constitución. El Congreso nos aprueba el plan de desarrollo, el presupuesto anual, se nos viene reforma tributaria, reforma pensional. El Congreso investiga a los altos funcionarios. Duque, póngale la firma. Duque sale y al otro día tiene 10 denuncias en la comisión de investigación
y ahí lo van a empapelar. El Congreso igualmente Nombra. elige contralor ¿Cómo dentro le de pocos parece días. el chicharrón de Nada. Contraloría? El Senado elige procurador, la Cámara exige defensor del pueblo, magistrados de la Corte Constitucional elige el Senado. Entonces, ojo, una cosa es que el Congreso va a ser igual en cuanto a escándalos, ausentismo, cosas de siempre va a seguir igual, Felipe, pero toma decisiones muy relevantes y muy importantes para los colombianos. Juan, ¿y esa llamada aplanadora sí va a ser tan arrolladora como aparentemente se prevé? Bueno, digamos lo siguiente, nada condiciona tanto la vida del colombiano como el Congreso, ni siquiera el presidente. Aquí somos enseñados y está bien, que el presidente es todo, es falso. Déjenme un símil aquí que hay tanto futbolista que hincha, frustrado a ratos y tan emocionado nosotros, de que el presidente Pero es como ¿por el qué equipo la de fútbol, que agresividad? juega bonito, las mejores intenciones, todo para el país a favor, pero solo deja hacer los goles el Congreso. Y se gana el partido si se hacen los goles. El presidente, en este caso se llama Petro, la vez pasada llamaba Duque, como quiera llamarlo, una reforma maravillosa, todos queremos la misma, llega el Congreso y no la votan, no se puede hacer. Entonces nada condiciona la vida como eso. Hay una condición distinta en este caso, compañeros, y es que por primera vez en Colombia 7 partidos tienen más de 10 senadores. ¿Qué significa eso? Que como nunca en la historia de Colombia ha estado dividido el poder. Claro que en el comportamiento hemos visto que pareciera que no importa quién es el presidente, que parece que los partidos fueran hinchas del poder para volver al fútbol. Y me explico. El gobierno que termina es Duque, si quiere dígale de derecha o de extrema derecha. Y el gobierno que llega es de izquierda, si quiere dígale de extrema izquierda. Y ustedes saben la coincidencia. El Partido Liberal y Conservador apoyan a los dos gobiernos. No le importa si es de derecha o de izquierda, eso suena muy raro, porque son hinchas es del poder. Entonces, aquí en Colombia, los congresistas que condicionan las reformas dicen soy hincha del poder. Gobierno, ¿cómo vamos ahí? Lo acabamos de ver. Claro. Ya el Partido Conservador, el Partido Liberal apoyan al gobierno, también está el Partido de la U, por supuesto los partidos del gobierno que son Pacto Histórico y la Alianza Verde, pero en Colombia el Congreso del mecanismo David es que lo que hacen son hinchas del poder, no solamente en el Congreso. Yo llevo 30 años cubriendo política, no conozco un consejo ni una asamblea que no apoye al alcalde o al gobernador, porque el gobernante tiene el tarro de las galletas y a los congresistas y la política vive las galletas. Entonces, en resumen, van a manejarse igual, con el poder. Lo que pasa es que esta vez el poder dijo, les tengo reformas de fondo, ahora sí, vamos a ver si logra tramitarlas y avanzar, porque todos son temas pendientes de 30 años y 40, la pensional, la laboral, la de salud, etc. Este gobierno dijo, ahora sí vamos a hacer. Tiene Congreso, como todos los gobiernos, el hecho es que lo logra. David, frente a eso, pues sabemos de las reuniones, la búsqueda de consensos, la búsqueda de mayorías en el Congreso de la República, y ese tema de las reformas es fundamental porque la propuesta de Gustavo Petro y de Francia Márquez como vicepresidenta pues tiene un componente de cambios estructurales en Colombia. ¿Cree usted que así con esas mayorías que tiene en el Congreso de la República le van a pasar todas las reformas? Mire, Petro tiene que aprovechar la luna de miel. Y la luna de miel, pues yo se la pongo de aquí a diciembre. La luna de miel dura hasta diciembre. Un semestre. O sea, es una cosa muy estrecha para dispararle a tanta cosa. Yo creo que él tiene que priorizar 2 o 3 grandes temas, porque todos no los va a pasar. Miren, yo hago un parangón, aunque son muy distintos. Me imagino que los petristas me van a tirar piedra. Pero Uribe llegó en el 2002 como un monstruo. Yo diría que incluso más monstruoso, pues monstruo en el sentido de poder, de posicionamiento. Aclare. Yo diría que superior al de Petro. Sí, señor. Y Uribe no pudo, mire que su primer intento fue reformar la Constitución, hacer un referéndum. En su máximo poder, de 21 preguntas a 20, el pueblo le aprobó una. Y el Congreso ahí. Entonces, yo creo, Paula, que yo no creo que el Congreso le vaya a pasar a Petro todas las reformas que quiere, como quiere pasarlas. Sí. O sea, creo que en el Congreso va a tener que negociar, va a tener que conciliar mucho, y yo creo que las reformas, los grandes cambios de 40 años van a ser moderados. Yo creo que no vamos a tener un cambio, así lo hayan anunciado, un cambio brusco en pensiones, no creo, un cambio brusco en salud, no. Yo creo que en la tributaria sí va a haber algunos cimbronazos para algunos colombianos. Pero en el resto de temas no soy tan optimista que vayan a hacer una planadora o que vayan a arrollar, no creo. No, y hay que recordar que legalmente una reforma constitucional tiene un trámite especial en el Congreso, requiere unas mayorías calificadas, no se pueden dar en el primer semestre, Juan. Eso implica afilar, a pesar que tengan ahora presidente del Congreso, implica la reforma, o sea, no pueden reformar cómo se puede tramitar un acto legislativo. Eso implica, Juan, que en el primer año no va a pasar nada, en No, los primeros 6 meses. Yo creo antes, Juan, que si pasas en el primer año, por la luna de miel. Y déjeme decir, lo que hemos visto hasta hoy es que Petro es muy pragmático.
Ganó el 19 con un país dividido y el 19 dijo, vamos todos a abrazarnos. Y se fue y abrazó a Uribe y Uribe lo abrazó a él, se fue con Rodolfo y Rodolfo a él. Y dijo, nombro ministros hasta hoy, gente de mucha experiencia que ha estado en todos los gobiernos. Usted me dice, pero ¿cuál es el cambio y la novedad si los ministros son expertos en su área, pero han estado en todos los gobiernos? Alejandro Gaviria ya fue ministro de Santos, Cecilia López fue ministro como de 3 gobiernos, Ocampo también, Álvaro Leiva igual. Entonces lo que ha dicho Petro es, yo soy pragmático, quiero lograrlo, quiero ser campeón y hacer los goles, no simplemente jugar bonito. Entonces en ese sentido yo sí creo, y ya definió que para él la paz es la prioridad. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes saben que en el proceso de paz lo que hay pendiente es la reforma agraria y la política, y el gobierno acaba de decir, lo primero es la reforma agraria y la política. Entonces Petro sí dijo, mi énfasis es la paz, cumplir el proceso de paz. Como Duque dijo, mi énfasis es economía naranja, que nunca salió. Como Santos dijo, el proceso de paz y lo firmó contra toda la voluntad. Y como Uribe dijo, seguridad democrática. Entonces yo creo que este gobierno, Juan, sí va a lograr poner una pincelada, y yo creo que su marca al final de fondo, como Uribe fue seguridad, Santos proceso de paz, el tema de Petro va a ser el proceso de paz como implementación, pero de fondo es la pobreza, reducir pobreza. Esa va a ser como la firma de este gobierno. Yo creo que el primer año logra cosas, pero todo es en forma que la pensional, que la laboral, que la de salud, que la de justicia, a ningún gobierno le alcanza para reformar tantas cosas al tiempo. Bueno, muy bien, señores. Estamos revisando como el componente de la situación política respecto al nuevo Congreso que se instala este miércoles. Esta invitación tiene además otro propósito, porque creemos, a veces damos por hecho que los colombianos, que los antioqueños entendemos el funcionamiento del Congreso y sabemos cómo es. Pero muchos desconocen que son 2 cámaras, que eso tiene unas comisiones, unas económicas, otras constitucionales, que antes de empiezan las negociaciones políticas para que este sea el presidente el primer año en el Senado, pero aquel entonces en la Cámara, que a usted le vamos a entregar la comisión económica, que usted se va a encargar de los asuntos institucionales, y empieza la repartición de una torta que es muy importante. Doctor David, en términos así simples y rápidos, ¿cómo está constituido el Congreso de la República? Hagamos un poquito de pedagogía básica de este asunto, cómo funciona, porque no son solo las 2 cámaras, sino esa cantidad de comisiones creadas. Sí, lo primero es que en un Estado de Derecho como es Colombia, prevalecen 3 ramas: la ejecutiva, la judicial y la legislativa. Algunos hablan de control electoral, pero digamos que estas son las 3 tradicionales. Entonces, la importancia del Congreso en un Estado de Derecho es que es el organismo político. Y yo decía una cosa, Juan Carlos, yo prefiero un Congreso cuestionado, debilitado, politizado, a no tener un Congreso, ¿cierto? El Congreso se divide en 2 cámaras, como usted decía, Felipe: el Senado, que lo componen actualmente 108 integrantes, y la Cámara de Representantes son 172, son 280, pero recuerden que tenemos una novedad, que son las 16 curules de las víctimas. Eso hace ya difícil cualquier cosa. O sea, manejar un grupo de 290 personas es impresionante. En el Senado, y tanto en la Cámara como en el Senado, hay unas comisiones permanentes, ¿sí?, de asuntos constitucionales, de asuntos económicos, de servicios públicos, digamos algo así para que los que nos escuchan, en temas especializados. Sí, cada congresista trata de ubicarse en cuál es su tema especializado. Y para tramitar una ley, para los ciudadanos, necesitan 4 debates. Comisión y plenaria en Senado, comisión y plenaria en Cámara, pero como decía Juan, muchas de las reformas de Petro pasan por reforma constitucional, y una reforma constitucional necesita 8 debates, y no los pueden hacer de aquí a diciembre, tienen que ser en una legislatura, tiene que ser ahora junio, diciembre, y después marzo, entonces, eso dificulta mucho el problema. Y el otro problema son las mayorías, porque si bien algunas leyes necesitan lo que se llama la mayoría simple o la mayoría relativa, hay unas leyes que exigen la mayoría absoluta. Y recuerden que un gran problema del Congreso, Paula, es el ausentismo. Sí, el ausentismo. Cuando tienen que tomar grandes decisiones y estamos a las 11 de la noche, recuerden una imagen nefasta de Sabas Pretel, parado en la puerta, para que los congresistas no se salgan, o ir a buscarlos a los baños, ¿no es cierto?, o a las cafeterías cercanas al Congreso. Eso es muy difícil manejarlo, lo que decía ahora Juan Carlos. Por muchos ministros que tenga ahí de experiencia, por mucho cambio que quiera hacer Petro, mover esas maquinarias es muy, muy complicado. Y yo creo que esas mayorías no son tan absolutas como la gente está creyendo. O sea, una cosa es que un partido diga, yo voy a estar con el gobierno. Otra cosa es que empiecen a incumplirle, a no darle los nombramientos, a no darle los contratos, a no darle las embajadas que quería, a no recibirlos en Palacio. O que empiece el señor de Palacio, que parece ser
Juan Fernando Velasco parece ser, Luis o Fernando. el del Interior Sí, Prada, Luis Fernando, sí. a no darles gustico en cosas, ahí la cosa empieza a enredarse. ¿Usted cree que eso va a pasar rapidito? Ahí es donde dice usted que se acaba la luna de miel. Sí, es que manejar estos congresistas no es fácil. Y el otro problema, el carácter de Petro. Es más, aunque el tema es Congreso, yo les pongo aquí de una vez otra. Espere la desbandada de ministros. O sea, el primer gabinete de Petro a los 6 meses o 7 tiene que hacer cuadres. Ese voltaje no lo aguanta cualquiera. Juan Carlos, tocaba Felipe un tema también clave y es la repartición de presidencia, vicepresidencia, todo lo que va a pasar en el Congreso. Ya se nos ha indicado que el presidente va a ser Roy Barreras, que el segundo año será Angélica Lozano. ¿Eso por qué pasa y cómo pasa? Bueno, digamos que en la práctica, como David explicó, resumiéndolo rapidito, ninguna reforma está al mes. No hay forma porque tienen mucho trámite. Por bien que le vaya, se demora un año. Y las de fondo se demoran 2 años. Es decir, si a Petro le va como un relojito y le aprueban todo al 100%, en el tercer año comienzan las reformas de fondo. Así es. O sea que no se desesperen. Si es que el afán es que se resuelva ya, van a tener que sentirse satisfechos, porque no hay forma en este sistema que sea así. Y mira, Pablo, lo importante es que hay presidente, qué honor, para que tome la foto y condecore gente. No, eso es lo más inútil. Lo importante es que el presidente, si soy yo, hay 10 temas y yo defino cuándo van mañana, 5 o 10. Y defino el orden, es decir, el gobierno si quiere que le aprueben la comida con pan barato, me tiene que llamar y decir, hombre, presidente del Senado, por favor póngalo de primero. Yo digo, no sé, tengo muchas cosas, ¿por qué no me ayuda usted, que soy antioqueño, a una inversión muy alta, bien buena en mi municipio, para poder poner de primero ese tema? No hablemos de corrupción, hablemos de gestión. Y ni corrupción ni hablemos. Sí. El hecho, Paula, es que el presidente de cada comisión, y ni qué decir del Congreso, determina el orden y qué va y qué no va. Y uno sabe que cuando el tema no es incluido, pues le toca a uno patinar mucho. Y si el gobierno no coincide con el interés del presidente, queda por fuera. Déjeme decirlo de una manera que es un poco cruel y fría. El presidente figura y tiene la intención, pero el que determina es el Congreso. Mira, aquí hay varios televidentes preguntando lo mismo. Javier López de Barbosa, Fabio León de Copacabana, Héctor Arango aquí en Medellín. Pregúntenle a los dignos doctores si es posible. ¿A quién van a invitar ahora? ¿Los dignos A los doctores? dignos doctores Somos nosotros. invitados. Bueno, David, eso Dicen está los bien. televidentes si es posible pensar en lo que salió este fin de semana en un periódico de amplia circulación con respecto a la reelección de Petro. ¿Ustedes creen que Petro tenga la intención de cambiar la Constitución para hacerse reelegir? Y como Roy está hablando de que Son este 12 ciclo años. debe durar 12 años. Entonces, Mire, algo pasa. muy problemático por lo siguiente. Para reelegirse necesita reformar la Constitución y lo tiene que hacer para que sea el tema de reelección o por asamblea constituyente o por referéndum, no por vía Congreso, porque sería sustituir la Constitución. Y una asamblea constituyente, un referendo, se le demora 2 años y medio con un resultado que no se sabe si es a favor de él. Y tendría entonces que anunciarlo ya, que está en el curuito. Y yo creo que Petro el primer año no va a hablar de reelección. Él puede que hable de reelección cuando se vea de pronto colgado en el segundo o tercer año. Yo creo que ya para el segundo o tercer año No le da. su caudal político no le da. Yo veo muy lejano una reelección, salvo que de un golpe pues, de Estado, salvo que cierre la Corte, cierre el Congreso y se vuelva un dictador. Pero por vías legales veo muy difícil que Petro tramite una reelección. Y mire, Juan, lo siguiente, que hemos visto en Petro toda la vida, al que le guste y al que no le guste, que lleva 30 años cumpliendo las normas. Se reinsertó y cumplió la norma. Fue candidato y cumplió la norma. Fue congresista y cumplió la norma. Fue alcalde de Bogotá, lo tumbaron y se defendió. Cumplió siempre la norma. Entonces, en él, aunque sea como sea su carácter, nunca se ha visto que viole la norma. Jamás. Y lo segundo es que, les pregunto a ustedes, ¿qué gobierno llega para decir, ay no, yo me voy en 4 años, no quiero que siga mi idea de gobierno? Otra cosa es que sea en él, que es muy distinto, pero es clarísimo que todo gobierno quiere prolongar su proyecto, o el alcalde Quintero no va a poner candidato para seguir en la alcaldía, o el gobernador Aníbal, o cualquier gobernante responsable, porque en 4 años se logran muy pocas cosas. Si uno quiere transformar la sociedad, necesitan no 4, 8, 12 o 16, claro, la diferencia es si soy yo el que lo puedo transformar y me quiero quedar en el poder por siempre, o es mi proyecto político, que es lo normal aquí, en cualquier lugar del mundo. Bueno, la última pregunta sale aquí de una coincidencia rápida entre los televidentes y ya David se refirió al asunto hablando de los términos, del tiempo que se tomaría convocar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué se requiere? Porque muchos de nuestros televidentes o integrantes de nuestra audiencia cree que se podría hacer un vehículo y le temen a la posibilidad de una convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente que cambie el ordenamiento jurídico, es decir, las reglas del juego. Mire lo problemático, se requiere una ley del Congreso,
con mayoría absoluta. O sea, la mayoría de Cámara y Senado la tendría que aprobar. Esa ley va a control de la Corte. Adicionalmente. Corte Constitucional, que puede demorar 5, 6, 7 meses. Mínimo 6 meses. Después hay que convocar a elecciones para que la gente diga si acepta o no que haya una asamblea constituyente. Convocar unas elecciones y organizarlas, otros 6 meses. Se vota. Suponiendo que el pueblo vote a favor de la constituyente, entonces hay que abrir una campaña para escoger a los constituyentes, para que cada movimiento político haga sus propuestas. Entonces, otras elecciones, que son otros 6 meses, para que la gente vote quiénes son los constituyentes. Y después se reúne la constituyente, que normalmente son en casi la mayoría de países 6, 8, 10 meses, para reformar la constitución. Y después, pues, venga, impleméntela. Por eso les decía yo, mínimo 2 años, 2 años y medio. Pero una cosa peligrosísima. Pasó en el 91. Pues unos dirán que siquiera pasó, pero en el 91 se convocó una constituyente para 10 temas. Eran 10 temas. La caja de Pandora. ¿Y qué hizo la Asamblea, Juan, el primer día? La De un golpe de Estado. Digo, Sí, total. 10 temas, no, Para eso nosotros es somos para todo. constituyentes. Vamos a dictar una nueva constitución. A la gente se le ha olvidado eso. Por eso lo peligroso, y yo siempre me he opuesto, que una constituyente para el aborto, que una constituyente para la eutanasia. No, convocar una constituyente es abrir una caja de Pandora. Porque una constituyente, una vez elegido, ¿qué va a decir? Somos representantes del pueblo, somos el pueblo, aquí está el pueblo sentado. Así como los franceses, Y no me limite. nosotros no tenemos límite. Recuerden que tumbaron al Congreso. Recuerden que en el 91 lo primero que dieron fue adiós Congreso. Chao, Congreso. Viene un congresito. Ustedes, congresistas, fueron elegidos, pero no van más. Entonces, eso es lo peligroso de una asamblea constituyente. Juan, ¿algo más para cerrar? Sí, yo insisto en que las señales que hemos visto hasta hoy del presidente Petro es pragmatismo. Y él sabe que lo pragmático y efectivo no es el proceso tan largo que contó David, que es verdad, es casi imposible. Que lo pragmático es que si lo hace muy bien, la gente va a querer que ese proyecto político siga, aunque no sea con él. Entonces, lo que Petro, que lleva 30 años viendo la política y cómo se hace, y estuvo en la oposición todo el tiempo, aprendió cómo se avanza más rápido. Y lo veo pragmático. ¿Y va a querer continuar el proyecto político? Claro que sí. No 4, 12, 16 años, pero sabe que no es en cabeza de él. Se va a dedicar, creo yo, a hacerlo bien para que su proyecto tenga continuidad, aunque no sea en cabeza de Petro.